Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de iWine.cl. Aquí estamos con un gran invitado recibiéndonos en su casa. Hoy día estamos en la Viña Sutil y con un gran empresario, un gran emprendedor, una persona que además tiene una beta política. Estuvo justamente para los momentos más difíciles de Chile, para el momento de la pandemia, a cargo de la CPC. Y además siempre es un muy buen amigo y buen padre. Así que muchas gracias, Juan Sutil, por... Felicitaciones, Wayne. Muchas gracias, Juan. Todo lo que hay detrás de eso, que no se hace fácil, porque cuando uno emprende, no solo hay que tener ideas, sino hay que poderla materializar. Y ese es el gran valor. Muchas gracias. Me siento halagado. Efectivamente, el mundo del emprendimiento es difícil, ya llevo 8 años en eso. Y me imagino que para ti hacía algo similar, ¿o no? ¿Cuáles fueron los inicios de Juan Sutil ya desde pequeño? Bueno, he contado muchas veces la historia, pero antes quiero hacerte un comentario. Para mí, Obvio. el emprendimiento es como la esencia del empresario. El empresario tiene un chispazo y emprende. Ese emprendimiento se va transformando en una estructura, se va transformando en una empresa. Tú lo hiciste, yo lo hice, hay muchos que lo han hecho. Y a veces se manosea un poquito el concepto. Entonces, claro, cuando tú produces cuero, efectivamente estás emprendiendo, pero tú eres un artesano del cuero, no eres un empresario del cuero. El emprendimiento es una forma donde quien hace y construye empresa va generando también un camino de desarrollo. Tú lo hiciste con iWine, después lo hiciste con tu empresa logística, después lo hiciste con tu agencia de desarrollo de imagen corporativa, marketing y otro. Y tú fuiste viendo oportunidades porque tienes la esencia empresarial. Y lo que fuiste haciendo es un emprendimiento que le diste estructura, un segundo emprendimiento que le diste estructura, un tercer emprendimiento. Y hoy día estoy emprendiendo en estos podcasts, que es una nueva forma de hacer empresa, porque tú lo que estás haciendo, y por eso yo estoy aquí, es que estás mostrándole a la gente joven que sí se puede, y estás mostrando cosas positivas de lo que es hacer empresa. Ahora, ¿quién es Juan Sutil? Era un cabro que nunca le fue muy bien en el colegio, tenía dislexia, pasaba los ramos bien apretados, me costaba pasar los ramos, nunca me quedé para marzo, como se quedaba antiguamente. Usted tiene un 3,9, se queda para marzo, tiene que venir a dar un examen. Y felizmente nunca me quedé para marzo porque hubiera sido un martirio estudiar el EPR, ¿no? Pero me costaba. Y por otro lado, vengo de una familia común y corriente que también a mí me costaba ganarse la plata, por lo tanto no había disponibilidad de los recursos como hoy día se ve, porque yo tengo 63 años, cuando yo tenía 10 años fue hace 53, hace 53 años no había ni carretera para venir para acá. Acuérdate que hace 53 años la gente subía a la Cuesta de Barriga para llegar a Valparaíso. ¿Has hecho alguna vez la Cuesta de Barriga? No. Es un caminito así que si viene un camión tenés que bajarte. Entonces, ¿Todavía existe? todavía existe, es muy linda, hazla. Entonces, al final lo que te quiero decir es que yo vengo siendo fruto de un país que éramos muy pobres, 70% pobreza muy extrema, no la que ves hoy día, niños desnutridos. Acuérdate que gran política pública, medio litro de leche por niño al día, gran política pública el doctor Monker ir contra la lucha de la desnutrición, como que cuando tú estás en África, y eso fue hace 50 años. Bueno, ¿qué hacía yo? Bueno, todas estas limitaciones me despertó una forma de hacer las cosas. Entonces, compraba y vendía bicicletas, Fabio. El papá tenía un campo ahí en Catapilco, una zona bastante pobretona, pero había un huerto grande, entonces se producían papas, cebolla, haba. Entonces, cuando estaba lista la haba, mi mamá tenía una citroneta, una K6, que era como una citroneta camioneta,
Y ahí se venía un par de sacos de agua y yo los vendía en el barrio, vendía flores, lavaba autos. En esa época nadie mandaba el auto a lavar como ahora, no existían esos tubos, po. ¿Ah? La gente lavaba el auto con la mano, Sí. con un pañito, y agarraba ahí el papel de diario, porque no existía la toalla nueva, y con el papel de diario limpiaba los vidrios. Y esas carencias, tu generación probablemente no las entiende. Y por eso te exigen mucho, más allá de lo que exigíamos nosotros como generaciones, ¿no? Porque son frutos también de un país que logró educarse, que logró construir un bienestar que no existía, una clase media que no existía. Una persona de clase media como A pasaba por primero andar en micro, caminar, después una motoneta, y si le iba muy bien en la vida se podía comprar una Cichoneta, un Fiat 600. Bueno, hoy día te compráis un rico auto chino, un rico auto japonés, y es parte de la vida, Claro. y está en todos lados. Entonces, eso es Juan Sutil. Y parto trabajando el año 79 cuando salí del colegio, el papá se enfermó, tuve que asumir algunas responsabilidades de lo que él tenía. Empecé a trabajar en Galaval, que era ganadera de la Raíz Valdivieso. Yo era empleado, aprendí un oficio que era comprar y vender porotos, lentejas, trigo, maíz, harina de pescado, alimentos para producir huevos, chancho, pollo, leche. Aprendí ese oficio y me independicé en la crisis del año 81, que fue la crisis más dura de la historia de este país, con 30% de cesantía, sin IFE, sin Fogape, sin Fogape. Sí. La gente pedía en la calle a un pedazo de pan, con una cesantía tremenda. Ahí se formó el famoso PEN-POG, ¿te acuerdas? Que era el empleo para las personas solteras o casadas. Y bueno, eso me permitió formar Sutil y Compañía el año 81, en plena crisis, con la intervención de los bancos. Muy joven, además. Muy joven, sí, pero yo tenía 22 años. Pero bueno, como que colapsó Galaval, colapsó Aeropeco, colapsó hasta el Tatterson. Y bueno, yo me topé con un mercado, la necesidad de esos empresarios o emprendedores que producían huevos, pollo, chancho, leche, queso. Necesitaban a alguien que les vendiera el maíz, la harina de pescado, la soya, los insumos. Y después, bueno, yo creo que una de las grandes genialidades de esa época era que tú te enterabas de los mercados a través de los diarios una semana después. Bueno, yo me conecté con la bolsa de Chicago, me conecté con la bolsa en Europa y yo tenía la información con un delay de 5 minutos, lo que todo Chile veía 10 días después. Y eso me permitió dar orientación al mercado, me gané el respeto. Nunca lo usé en beneficio propio, lo usé siempre en forma muy transparente a los clientes, compradores y vendedores, tenían la información oportuna. Entonces yo empecé como, oye, este señor como que se adelanta, como que está informando lo que va a pasar en una semana más. Entonces tomé mucha credibilidad. Y ahí crecí mucho, y en la época que empresarios como Gonzalo Vial, que hoy día es una grande compañía del mundo, Sí. era una empresa chiquitita, y nos asociamos con Víctor Moller, formamos Hortifruti, hoy día es la segunda compañía de berry del mundo. Vale. ¿Seguí ahí? No, lo vendí el año 2010, sí, 2009, 2010. Hoy día una compañía que vale más de 2.000 millones de dólares, está en todas partes del mundo, y eran 4 hectáreas, ¿no? Así fue. Y Víctor tuvo la genialidad, me refiero a Víctor Moller, de decir, oye Juan, si el New York Times llega todos los días a una casa y vale $1.50, ¿cómo no vamos a poder llegar con una bandeja desde Virquenco, Los Ángeles, a Nueva York, que vale $23 allá? Una bandeja de frambuesa o de mora. Chuta, bueno, lo vemos. Y en esa época
los transportes eran los camiones que iban con el diario El Mercurio. El diario El Mercurio se imprimía a las 2, 3 de la mañana, a las 4, el camión, unos camiones que eran de un señor Garafurich, de don Boris Garafurich, que había sido un gran piloto de carrera de auto, y él tenía esta empresa de camiones, y los camiones del Mercurio te podían pasar en la carretera a 150 kilómetros por hora a las 3, 4 de la mañana. Entonces salía el Mercurio Batemuto a las 3, a las 4, a las 5, a las 6, a las 7, a las 8, a las 9. Entre las 9 y las 10 llegaba el Mercurio. Ahí recién tenían noticias. Claro. ¿Cachai? El Mercurio a Antofagasta sigue en un avión. ¿Cachai? Y nosotros que aprovechábamos esos camiones Capacidad ociosa, digamos. que volvían a las 10 de la mañana. Entonces los camiones volvían, en vez de a las 10, volvían a las 2 de la tarde y pasaban a buscar la fruta y buena. directo al aeropuerto. Eso es la historia de cómo fuimos armando cada uno de los negocios. Pero siempre tuviste esa beta como de... Sí, pero tratando de entender para dónde iban los mercados. Okay. Así como Víctor dijo en un momento dado, oye, nosotros podemos vender frambuesa o mora, pues en esa época no existían los arándanos los trajimos nosotros a Chile, y se puede vender y logramos hacer la logística, cargar los camiones, cargar los aviones, llegar a Miami, en Miami, mandar a Nueva York. Bueno, eso lo logramos hacer. Después, otro gran acierto fue Pacific Nut. Entonces Chile producía nueces. Pescaban las nueces, las metían en un saco y se mandaban a Brasil. Claro. ¿Qué hicimos nosotros? Pescamos las nueces, las partimos, sacamos las maricosas, sacamos los large pieces, los medium pieces, los small pieces, o sea, los cuartos grandes, medianos, chicos, y pescamos, y no todas las nueces eran del mismo color. Entonces las rubias a un lado, las morenas, las negras, las verdes. Entonces, oye, hay países que les gustan morenas, y es donde mejor peso le saca. Hay otros que les gusta extra light, que eran las rubias. Hay otros que les gustan las puras mariposas porque en los pasteles arriba del merengue o arriba del dulce leche o del manjar le ponían la nuez completa, la mariposa. Y me acuerdo. Hay otros que les gusta graneadito porque hacen las tortas y le ponen la nuez alrededor, graneada. Entonces tú dices, bueno, el valor agregado, ¿dónde está? Bueno, yo le entrego el graneado que necesita, la mariposa que necesita, el color que necesita. Entonces, de vender un producto, pasamos a vender 70, 80 productos. Ese fue el gran éxito de Pacific. Y partimos en Latinoamérica. En esos años, Latinoamérica, el mercado era muy chico, Latinoamérica era muy grande. Bueno, Chile creció, se desarrolló la industria de la fruta, Latinoamérica pasó a ser un mercado muy chiquitito, y salimos a competir con los gringos los mercados en el mundo. Yo a vender nueces, almendras, ciruelas, pasas, a India, Rusia, China. India es un mercado que consume mucho fruto seco, ¿no? Mucha fruta seca, y ahí estamos disputando con grandes productores. Hoy día Estados Unidos por lejos, China y Estados Unidos por lejos son los grandes productores del mundo, pero después el tercer productor es Chile. Y cuando tú miráis las ciruelas secas, la Bayan, las que se llaman las plums, Chile es el primer productor del mundo. Es como la cereza, el primer productor del mundo. El nuez es el tercero. Entonces, Chile ha ido ganándose efectivamente el concepto de Chile potencia agroalimentaria porque producimos fruta de mucho valor agregado y calidad. Ahí voy a pasar a un tema político. Me acuerdo de una discusión con un gallo de izquierda que decía, oiga, ¿y usted por qué no le da valor agregado y congela la fruta o hace pulpa para que le ponga valor agregado y haga jugo? Y yo le digo, pero, oiga amigo, con los desechos se hace el jugo. El valor agregado es poder llegar con una manzana maravillosa envuelta en un papel como quien envuelve la joya, que en un supermercado, en China, en India, en Estados Unidos, en Europa, que te lo pagan. Claro. Ese es el valor agregado. ¿Y usted quiere que yo destruya eso para hacer un jugo, un puré de palta o un jugo de manzana? No, eso se hace con todas las paltas malas, chuecas, feas, que se me pasan de madura. De madura. Con eso hago el puré, le tengo que echar además un ácido cítrico para que el puré no se ponga negro.
Y eso no es un valor agregado, eso es un valor agregado que tú le das al subproducto, ¿me entiendes? Sí. Así que ¿Pero Pacific Nuts fue una empresa que creaste de cero o la compraste? de cero. Ya. De cero. Ok, viste una oportunidad y hiciste ya. Claro, es como el caso de la Cooperativa Agrícola y Granero, que era una cooperativa, hoy día se llama Coagra. ¿Cómo es la historia de Cuadra? Bueno, era Cooperativa Agrícola y Granero. Literalmente en el pueblo de Granero había una oficina que vendían tarros, como decía don Hernán Garcés Viejo, el papá de Hernán, que era socio mío. ¿Y qué eran los tarros? Lo que el agricultor necesitaba para salir de un problema, de una enfermedad de un árbol. O los árboles tienen las mismas enfermedades que los humanos, y nosotros tomamos medicamentos, el mundo vegetal consume fitosanitarios, ya sean orgánicos, vegetales. Tú puedes matar los chanchitos con jugo de ajo. Claro. O puedes, no sé, sacar esa como pasta negra que se pone a los limones naranjos, Sí. y lo puedes hacer con rinzo. Y el rinzo es un derivado, el rinzo, el detergente, es un derivado de el nitrógeno, que es lo que se llama la urea. Bueno, y perfecto, nos dimos estos productos. Y esta compañía chiquitita, hicimos una planta de silo para comprar maíz de los productores en cosecha, secarlo, guardarlo y vendérselo a los polleros, chancheros, lecheros, que lo transformaran en pollo, en huevo, en carne de cerdo, que era un negocio incipiente. Recuerda que en esos años Chile consumía carne de cordero. Hoy día tú vas para el norte, en La Ligua, Catapilco, o te vas para Mequitía o a Cauquenes y ya no veis los corderos, no veis la oveja. La gente hoy día consume pollo, chancho, que antes no existían. Bueno, eso era lo que hacía yo, y eso es lo que hizo grande cada uno de los negocios en los cuales participamos. ¿Y cuál fue la genialidad de agarrar una cooperativa? Disculpa que me meta en un tema político, pero para que la gente joven entienda, las cooperativas es un concepto comunitario, medio socialista, que lo armó este concepto como social cristiano, de la democracia cristiana, que al final no es de nadie. Pues la cooperativa, tú eres un cooperado, podéis tener 10, tenías un voto. Tenías uno, tenías un voto. Pero al final no refleja la propiedad. Entiendo. Y cuando tú eres empresario y tú estás dependiendo de la propiedad, tú tienes que lograr sacar utilidades, tienes que darle servicio a tus clientes, el producto tiene que tener un valor para que te lo paguen, entonces tú estás aportando. Entonces cuando la propiedad es comunitaria no funciona. Tanto es así que en Chile se hizo la reforma agraria y hubieron muchas propiedades comunitarias. Cuando tú se expropiaba este fondo, 20 parcelas, pero este hotel o las llaverías o los galpones eran comunitarios para los 20. Fernández se hacía cargo de la... Anda a recorrer Chile y vaya a ver que todas las propiedades comunitarias en Chile están todas en la ruina. Porque no son de nadie. Las son de muchos, no son de nadie. Entonces, ¿por qué lo voy a arreglar si el otro no hace nada? ¿Por qué no voy a arreglar el vidrio si el otro tampoco hace nada? Entonces, No, es que yo no lo ocupo, así que ¿para qué? yo no lo ocupo, así que yo no me meto, y ahí está, y se empieza a descascarar, la gente se empieza a robar los vidrios, se roban algunos de ellos los mismos, y ahí queda botado porque no es de nadie. La propiedad común no es de nadie. Y por eso incluso ha fracasado todo el proceso de compra de tierra en el sur, porque también la entregan en comunidad. Entonces nunca el comunero mapuche es dueño de su propiedad, no dispone de ella. ¿Cachai? Sí. Entonces es imposible, ese gallo no puede plantar porque no es de él. Él es miembro de una comunidad. Se muere, la comunidad puede expulsar a los herederos. Necesita plata porque él aprendió a trabajar en el campo mío o tuyo y quiere plantar frambuesas porque aprendió y no tiene quien se lo financie porque no tiene título propio. O quiere hacer un subsidio para poder construirle una casa y no tiene cómo acreditar que es dueño del terreno. ¿Cachai? Entonces los declaran interdictos. Entonces, ¿qué pasó con Coagra? ¿Por qué pongo el ejemplo de lo que pasa con las comunidades mapuche? Que Coagra es lo mismo. Y resulta que la cooperativa no era de nadie, y a veces hay un gerente que es más pío, que se queda con la plata, o finalmente termina como un bien común que a nadie le interesa. Y yo lo transformé
la Cooperativa Agrícola Arenero en una sociedad anónima con accountability, con estructura, con administración profesional, y después fui incorporando cooperativas. La cooperativa O'Higgins, la fusioné, la cooperativa de San Vicente, que se manejaba bastante bien, pero tenía un problema económico serio, que la manejaba un Pepe Lyon, la compré, y fui abriendo oficinas que hoy día tenemos desde La Serena hasta Puerto. Y que hoy día Coagra, que es lo que es, para que la gente lo entienda, imagínate una especie de Falabella, pero en vez de ir a comprar esta camisa o los pantalones, va a comprar los remedios que necesita para los árboles, la comida que necesita para los árboles, que son los fitosanitarios o los fertilizantes, o va a comprar lo que necesita para hacer funcionar los tractores, como el combustible, el aceite, y nosotros le entregamos todos esos servicios. Y después creamos, de cero, Banairo, que es un banco chico dedicado a financiar agricultores medianos. Es la única institución financiera especializada en agricultura y en fruticultura. O sea, en el fondo también viste una oportunidad, ya que tenías contacto con los agricultores, dijiste, bueno, pucha, un problema que tienen de financiamiento. Igual Perú. Oye, yo tenía mi negocio de distribución, dijiste tú, mi negocio de logística, mi negocio de e-commerce, asociado al marketing, dijiste bien, porque no hago una agencia de marketing, dijiste tú me acordás. Sí. Y yo digo, ya, pues una genialidad. Bueno, la genialidad que hice yo es, oye, yo tengo los productores que necesitan todos sus productos. Sé que ese agricultor es serio, todos los años me paga. Oiga, usted no necesita plata para pagar los colegios, no necesita plata para cambiar el tractor, no necesita plata para poder plantar cereza en vez de sembrar trigo. ¿Ah? O sea, ¿qué más usted le dé la plata al Banco de Chile y el Banco de Chile no le da las cuotas que usted necesita? O sea, ¿qué más yo le presto la plata para que como usted necesita pagarme? Porque yo conozco su negocio. Claro. Y fue una oportunidad. ¿Fue un emprendimiento? Sí. Sí. Pero, como yo te digo, uno es empresario. Y como empresario, uno lo que tiene que hacer es estar permanentemente en renovación. Porque además, el mercado es muy duro. De repente, si te dejáis estar, viene otro y te come, ¿no? Claro. Efectivamente. Y eso es importante que la juventud lo tenga claro, aunque uno puede tener un chispazo, una genialidad o una casualidad. Acuérdate que el proletano de Valle, con el que se hacen los raquetes de tenis hoy día, con lo que se hacen las tablas de surf, la fibra de vidrio, los autos, eso fue una pipeta que se cayó así, topó la otra, se juntaron los químicos y la hizo. Y el técnico químico mira esto y dice, chucha, Juan, dejé la cagada. Pero bueno, y esta cagada viene otro y dice, no, pues bueno, esto no es una cagada, esto es una oportunidad. Y sabes que este material no lo conocíamos. Se puede hacer la fibra de vidrio, se puede hacer esto, se puede hacer otro. Claro. En vez de hacer una viga de acero que pesa 100, la hacemos en esta fibra, le da flexibilidad al ala del avión. O si deben ser 500 kilos menos, entonces el auto en vez de andar a 100 anda a 140 y se desarrolla una rayadopía. Como lo que decía una vez una persona que trabajó conmigo, trabajamos juntos, que me dijo, y siempre se me quedó grabado, la tía que veía la contabilidad me decía, mira, es que lo que pasa es que mientras algunos lloran, otros venden pañuelos. Oye, hay un dicho de muy salvaje que es exactamente lo que estás diciendo tú y te lo voy a decir de otra forma. Había un señor que tenía una fábrica de zapatos y mandó 2 vendedores a África. A uno le dijo, mira, vos estáis por la izquierda, vos estáis por la derecha, y se juntan allá en Sudáfrica y van bajando a África. Bueno, el primero llegó, dijo, ¿para qué voy a esperar a este gallo? Me voy a Chile. Llega a Chile, donde el jefe, y le dice, ¿cómo te fue? Mal, po. Los africanos, los pobres, andan todos a pata pelada, weón. No va a vender ni medio zapato. Pasa una semana y llega el otro, weón. Eufórico. ¿Cómo te fue, weón, en África? Le dice el dueño, que ya estaba un poquito de capa caída por lo que le había informado al otro vendedor. Claro. Le dijo, jefe, tenemos la oportunidad del mundo. Todos estos weones andan a pata pelada. Todos estos weones nos van a comprar zapatos. Ay, claro, nada lo sabe. Entonces, ¿cachai? ¿Cómo tú puedes ver una oportunidad con optimismo o de repente no ver la oportunidad y dije, bueno, con pesimismo?
Juan, tenía una pregunta. ¿En qué te fijáis cuando invertís o compráis una empresa? Ok. ¿O cuáles son tus red flags que tú decís? Primero, cuando nosotros hemos comprado empresas y las últimas que hemos comprado o que hemos entrado a la propiedad, por ejemplo, Champiñones Abrantes, fue producto de una crisis que fue el terremoto. La compañía se cayó, el terremoto destruyó el 80% de la capacidad productiva. Juan Pablo, que era el dueño, estaba en ese momento bastante triste y era normal. Y yo lo que hice fue empujarlo a reconstruir. Y ahí nos asociamos. Pero había una oportunidad porque él había hecho la declaración de impacto ambiental, todo el proceso en el CEA, y por lo tanto pudimos reconstruir la industria en un año. Hoy día una de las industrias más modernas de champiñones del mundo. Estoy hablando hace ya 15 años atrás. Que si hubiera sido a partir de hoy día, con todos los problemas que tiene Chile y con toda esta locura y que no te permiten trabajar, quizás nos demoramos 5 o 7 años en un nuevo proyecto. De hecho, cada ampliación de esa planta nos demoramos 2 o 3 años. O sea, acaban de rechazar Dominga después de todo. Es de loco. Proyectos como el de Texia demoró 12 años. Y para que tú tengas una idea, Dominga en régimen podría producir más de $300 millones de impuestos para el fisco al año. ¿Vos cacháis lo que son 300 millones de dólares? Hay colegios, hospitales. La cantidad de gente que necesita esa plata, o acortar las listas de espera todos los años, tener 300 millones de dólares. Y aquí se dan un gustito, porque una persona dijo no a Dominga cuando asume el gobierno, comete un error profundo de no entender cómo funciona la economía, de cómo es necesario el desarrollo, tienen un barniz ideológico incorrecto, un lenguaje que finalmente hoy día la gente lo rechaza. Estados Unidos lo rechazó, por eso salió Trump. En Europa han rechazado a todo este lenguaje o feminismo malentendido. Y aquí todavía está presente. Bueno, yo creo que hay una gran oportunidad de un cambio en este país a partir del próximo año que beneficie el emprendimiento, que beneficie el desarrollo, que beneficie la educación, lo que han destruido, ¿no? Que se vuelva a reconstruir. Por lo tanto, ¿qué miro yo? Miro la oportunidad. ¿Cuál fue la oportunidad abrante? Era que podíamos reconstruirla en un año. Lo hicimos. En el caso de Olmué, la familia Hasle estaba en un problema interno, estaban muy peleados los hermanos, los socios. Tenían un negocio que yo lo conocía, porque lo hicimos en Hortifruti, en Estados Unidos teníamos planta de proceso de fruta congelada, pero la oportunidad fue, oye, ¿cómo puedo hacer yo para que estos gallos no peleen más? No. Yo entro al medio, soy mayoritario, ellos pasan a ser minoritarios, ordeno la casa, ellos están de alguna forma con problemas financieros, producto de todas estas peleas, entonces no tenían la confianza de los bancos, yo sí la tenía, entonces era una oportunidad, ordenamos la casa y hoy día es una de las 2 o 3 compañías más grandes de congelados de Chile y Latinoamérica. Entonces siempre vemos que hayan oportunidades. Dentro de los problemas que hay, tienen que haber oportunidades. Y eso es válido para cuando tú haces las expansiones. Porque no necesariamente tenés que comprar, también podés crear. Claro. Banairo era una extensión. Y te lo voy a decir en Chile, en chico y fácil. El agricultor tenía una parte de la chiquera que nosotros la atendíamos. Porque si me necesitaba el petróleo, el aceite, yo lo podía vender, me lo pagaba de acuerdo a sus posibilidades. Si quería los fitosanitarios, los fertilizantes, las semillas, lo mismo. Pero si tenía que pagar el colegio, yo no lo podía atender. Si quería cambiar el tractor, no lo podía atender. Si necesitaba comprar un camión para llevar la fruta refrigerada al supermercado, no lo podía atender. Entonces, aparte de la chequera o de la billeteta, le metimos Banairo. Perfecto. ¿Y qué es lo que vimos ahí? La oportunidad, po. Ya te estoy poniendo en el ejemplo. Sí. Vimos la oportunidad. Entonces, al final tú vas viendo oportunidades una a una. De repente tú te metes en una industria, como puede ser el vino, ¿no es cierto? Que los tenemos acá, los vinos Sutil, vinos La Playa.
Pero resulta que también podríamos hacer un espumante. De hecho lo tenemos, el espumante de la playa, que es exquisito, nos ha ido fantástico. Bien en Chile, nos ha ido muy bien en Japón, Corea. Entonces metimos el espumante y metimos el rosé. Y podríamos hacer un gin también. ¿Por qué? Porque si yo vendo a través de eWine, ¿no es cierto?, tú me podrías dar una logística en mejores condiciones porque el paquete es más grande. Entonces cuando va la persona a vender el vino, el ticket ya no es el vino más el gin más el pisco, ¿cachai? Claro. Y así es como tú vas haciendo la extensión de los productos. Por ejemplo, mírate que un emprendimiento 1% for the... Sí, eso te iba a preguntar, claro. ¿Y qué es lo que es esto? Viña a la playa, aquí está, una playa, ahí están las gaviotas, el mar, las olas. ¿Y por qué 1% for the planet? Porque en el fondo la gente joven se preocupa del planeta. ¿Y qué es lo que hace este vino? Tú que siempre habláis de la experiencia, ¿qué es lo que hace este vino? Este vino es una experiencia. Quien consume este vino está reforestando Punta Lobo con flora autóctona y árboles autóctonos y cactus autóctonos como era en el pasado. Y lo estamos recuperando con la Fundación de Punta Lobo. ¿Qué hacemos con la Fundación Azul en la Bahía de Zapallar? Y nos pusimos de acuerdo con el sindicato de pescadores. Estamos protegiendo la bahía. Y tú veías el agua, las rocas, y no veías los cochayuyos. No veías erizos, no veías locos. Si no tenéis cochayuyos, no vais a tener nunca erizos, ni locos, ni pescaditos chicos. Porque es un ecosistema. Entonces, primero, logramos que los pescadores respetaran la bahía y no la tocaran. Segundo, con la fundación le metimos inteligencia para hacer el repoblamiento y el control de qué se están haciendo. Y tercero, todos los años en la Caleta de Zapallar hacemos la cuenta pública. Porque ¿de dónde sale esa plata? De cuando usted, querido Andrés, se toma una botella de vino, usted sabe que el 1% de esa botella va donado a estas fundaciones. ¿Cachai?